Vale, una vez más, gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a nuestros poetas. Vamos a terminar la jornada después de una larga conversación esta mañana que ha durado pues un par de horas y media o algo así, ¿no? O prácticamente 3 horas, que para quien le interese y quien no haya podido estar esta mañana lo podrá ver en vídeo si les interesa. Vamos a terminar la jornada con un momento de lectura poética que se anuncia, me parece que es relativamente breve, pero intenso y interesante. Vamos a dejar paso a nuestros poetas, a los que vuelvo a presentar muy rápidamente para los que no estaban aquí. Vamos a escuchar primero a Luna Miguel, vamos a seguir escuchando a Unai Velasco, a Elena Medel y a Sergio Espinosa, que nos van a leer alguna selección de sus poemas que han elegido ellos mismos. Y nada más, solamente queríamos, en nombre de Daniel y mío, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer sobre todo a los 4 poetas por estar aquí con nosotros y agradecer también al LEAG, al Laboratoire d'Études Romanes de la Universidad de París 8 por básicamente habernos permitido estar aquí hoy y agradecer al Colegio de España también por cedernos este espacio que me parece que es tan privilegiado de alguna manera. Sin nada más que añadir, muchas gracias a todos y dejamos paso a Luna si quiere empezar. Bueno, os pido disculpas porque voy a leer textos muy nuevos. Antes hemos estado hablando mucho sobre poesía feminista, sobre si existe la poesía femenina o si existe la poesía masculina, y precisamente el libro que estoy escribiendo desde hace casi 2 años o año y medio se llama Poesía masculina. Y con él intentaba plantearme si existe la poesía masculina, igual que damos por hecho que existe la femenina, o que se da por hecho que existe la femenina. También habías hablado, Daniel, de las temáticas recurrentes en mis poemas: el cuerpo, la decadencia, el sexo, el cuerpo femenino, la maternidad, etc. Y simplemente quise preguntarme si todo eso lo podría hacer desde la ficción en la que yo soy un hombre cisgénero, heterosexual, blanco, tal. Entonces puse, por ejemplo, a mi marido como ejemplo de todas esas cosas, de todas esas etiquetas. Y lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer con poesía masculina es intentar contar la vida de Antonio, contar la vida de mi pareja, inventándomela desde cero, porque hay recuerdos que quiero narrar, pero que no sé si son verdad, si han pasado o no, me lo estoy inventando todo, y hacerlo con el estilo que se asocia normalmente a una poesía escrita por mujeres. Y digo que pido disculpas porque es que veo ya las erratas desde aquí, está todo sin corregir, son las notas previas a los poemas, ya avanzarán. Voy a leer 3 porque son breves. Un hilo de sangre del muslo hasta el talón, suavidad a cambio de glóbulo, glóbulo a cambio de salud. Si me despierto de madrugada y corro, es para no haceros daño. Podría golpear con los nudillos la puerta, podría golpear a mi esposa, ¿y de qué serviría? El hilo de la sangre del muslo hasta el talón. Atasco la bañera azul con el vello de mis piernas, que me comporto así para correr más, me comporto así para llegar más lejos, me comporto así para notar cómo el aire caliente se cuela por la tela de mis pantalones Kalenji. Todas las mañanas cabalgo Montjuic, porque a menudo me siento tan furioso como una mujer que se ha manchado con la densa salpicadura de un váter. A mí también me gustaría ser perfecto, a mí también me gustaría el diastema imperial de Macron o lucir un cabello largo y esponjoso que adoraría enjuagar con suavizantes cada mañana, pero aquí estoy, apoyado en la mampara de la ducha, con un hilo de sangre del muslo hasta el desagüe. Qué femenino, qué sencillo, qué escozor el de los poros, ahora que nadie espera nada de mí.
ahora que estoy desnudo y yo tampoco espero nada de nadie. Nunca le he pedido que me coma la polla. En todo caso, he empujado levemente con el borde de mis palmas la barricada de su omóplato, levemente, sutilmente. Nunca he sido demasiado sutil. ¿Para qué voy a serlo si me llamo hombre? Si con el borde de las palmas de mis manos ya ordeno levemente, opacamente, hazme caso, balbuceo, sé líquida, pienso. Nunca le he pedido que me haga el amor, ni siquiera aquella tarde en Cartagena de Indias, después de que mis testículos se remojaran en la piscina o de que mi hijo riera como nunca entre salpicaduras de cloro. Era la hora de la siesta y nuestras bocas olían a lulo. Cómemela, podría haber dicho, trágate mi polla dulce, podría haber exigido, pero al final todo lo que mis manos sostuvieron fue el cuerpo inquieto del niño, mientras ella le cambiaba el pañal, antes de darle un beso en la frente y de que nos quedáramos los tres dormidos, semidesnudos, en la gran cama de ese hotel en el que nunca follamos, pero donde amé levemente, torpemente, justo como ama un hombre. Y el último es una locura, perdonadme, es como lo escribí en París precisamente y por eso lo voy a leer. Fue un fin de semana sin hijo, que vinimos mi marido y yo a París, y me imaginé lo que él hubiese escrito si escribiera poesía después de ese viaje. Imaginé que la ciudad estaba en llamas, allí el aleteo de una onda naranja, allí el rastro de orín de unos servicios portátiles en la plaza justo debajo de Notre Dame. ¿Alguna vez has meado en un sitio tan mágico? ¿Alguna vez te has atrevido a defecar en los cuartos de baño de un museo en cuyas salas perfumadas destacan las obras de grandes artistas, obras valoradas en miles de millones de euros, obras que son símbolos de poder, que son iconos y que son sonrisas, obras que son maravillas universales y tu ano fresco y velludo abriéndose justo allí? Imaginé eso y nos reíamos, no sé de qué, pero reíamos, el Sena agitado y nos reíamos, imaginé el fuego y nos reíamos, jaja, pensaba, mientras un camarero calvo escupía bolitas de pepino en mi copa y tú paseabas la cañita por tus tres lenguas, saltando de flor en flor por el papel pintado, sorbiendo el caramelo salado del eclair, mirándome, tú y tu ano, os creéis Amélie aquella noche y me decías, míranos, Frédéric, así que imagínate que la ciudad se inundaba, que construíamos los barcos con cajas de cerillas y tickets de metro usados, enervábamos sus velas con pelo de alcahueta y hasta teníamos luces de neón para proyectar poemas feministas desde el fondo de los ojos de buey por los que saludábamos a los vagabundos. Antes de rescatarlos, tú me decías, rescátalos, tú me llamabas Emmanuel y decías, no quiero desayunar tortilla, tú me suplicabas, rescátalos a todos y yo nadaba en tu bondad y en la de tu ano, suplicándote también un poco de calor. Imaginé entonces que la ciudad volaba, te cogí de la mano y recorrimos los campos de té de los árboles frutales del Elíseo, supimos que de allí venían las madres, la mía amamantaba las palomas, la tuya era un croissant, tratando de escaparse de una caja dorada. ¿Cuántas vacas desangrándose se necesita para hacer sonar todos los claxones de París? ¿Cuántas uvas han de exprimirse en las manos de un ángel para encender todos los ascensores de París? Imaginé por fin que la ciudad moría y tú me dijiste, tumbémonos en ella, tú me calmaste y me apretaste los labios y cuando por fin estuve tranquilo soñé contigo y supe que nunca habría nada más sereno que tu ano aquí a mi lado, tu ano conmigo en París. Gracias. Muchas gracias, Luna. Podemos dar paso a Unai Velasco. Bueno, este es del libro El silencio de las bestias, que está en la Bella Varsovia. Arrojábamos cal viva a las mansiones temibles, y por eso nuestra alegría era más blanca. Quizá ninguno dijera jamás, nunca, una palabra sobre el júbilo,
pero es cierto que no podíamos dejar de hablar y sacudirse el salitre llegó pronto. Pronto llegaron las costas y fue cierta la bahía. Nos convencieron los acantilados. A veces nos enfundábamos mal las mallas verdes y los ojos se abrían y nos confundíamos como los reptiles, o el pelo se nos ponía lacio, somnoliento y fingido, o íbamos por ahí con los dedos detenidos de hadas, pero siempre había alguno que trastabillaba medio calzón y enseguida saltábamos y el puerto se llenaba de luces, suficiente para seguir conversando, golpeando las mesas, alborotando el pan. Anochecía al este de la isla. Anochecía como una industria secreta, un país alargado de códices, parlante y silencioso, que averigua mástiles tras la vegetación. Así que este es el país que crece hacia adentro, este es el país del árbol inmenso y bailábamos a su alrededor esforzando a las aves, a su alrededor del árbol inmenso, alígeros en sombras sospechosas, con transparencias estrictas del país, inmenso bailando, bailando, alrededor de un árbol en el país, con festines transparentes, ¿a qué son? Por los puertos, al pie cantando, en el puerto cantando, los apaches pies peluches, sin sombra, sin sombra. También hubo momentos en las playas lúcidas para confesar que apenas sabíamos el nombre de los árboles, que en nuestra lengua no crecía el gran magnolio ni la menta medicinal, pero el agua disimulaba las piernas y los cangrejos nos dijeron, enmudeced. Habíamos pasado los días antiguos de andar la tabla, de esquivar las culebrinas de tambor dorado, se nos pusieron los pies duros y la ropa envejeció. Al fondo, quieto, el farallón, el tiempo empobrecido por las anémonas. Y el último que leo de este libro, que mi cuerpo es el reino. Venid a comerme las manos, a morderme la sarna de las uñas, dadme un hambre, una saña de padrastros si tú dentellaras músculos, si comieras mi esternón, pero la frente y la llanura. Ven a comer, come de mi cuerpo en el llano que están aquí mis muñecas para la sangre, humildes mis manos, mano puesta sobre la otra, muérdeme, los 5 dedos, venid, ven, y si el viento se lleva volúmenes sin dulzura, desplaza bultos, capotas, sacos, aves de intención se los llevaba, ven a ensuciarte los dientes, a morder los órganos del riesgo, porque eso es la pureza, comerme el corazón, sí, pero la frente y la llanura, y las vetas diciendo en los mármoles y la llanura, siempre la llanura, el viento que abatía conventos, un viento de distinción y aún así nos desperdigaba. Se nos venía encima con cuero en los ojos, con hábil propósito de insectos en el pico, y sabía los guijos, los defectos del páramo, los varios lugares de la profundidad, y ahí se me hundía el gesto, el amor, la tripa. Ven y cómeme las manos antes que mi cuerpo, que ese dolor de articularse, de ir siempre a la jineta, pero os digo, es el tiempo de reunirse. Si la pureza es un filón, muérdeme los dientes, y tu frente y la joya en tu frente, con su estreno de luz, su nombre en filigrana, la concedida frente, los dones concedidos, besarte la frente, pero tu corazón y el dolor cervical, la cerval ligereza, toda la ligereza en reunión, los artefactos recogidos o el mechón triste de crin y las cestas baratas del mimbre para la pelea de tobillos, eso también hacía un peto para danzar cascabel en el claro. Con qué codornices apenas acercarse, cómo nos estorba este humo en la visión, ven a lamerme el temor en las piernas, aquel tendón de collares y qué de aquel tendón de collares, ciegos, broches, cierran, muérdeme, este es mi cuerpo, bebe fronteras, rebaña líquidos, pero la frente y tú y la pureza y su nombre, bésalo, pero no lo sé, se fragmenta. Y ahora os leo unos poemas, los únicos poemas que tengo del nuevo libro que llevo ya unos cuantos años escribiendo. Son más cortos. He entrado en el bosque como un dios que lleva flores en las manos.
Como no sé hablar, he llevado los cuerpos de los animales a los tribunales del bosque, para que el tiempo los adorne. El bosque se ve claramente porque se han adelgazado los árboles. Se ven los cuerpos de los animales muertos, los cuerpos de los animales vivos, el reino. Cançons del regne. I és que un conill desfet de llum i blanc deixat a trema enmig la molsa al bosc és tot el bosc desfet de llum, posat a trema entre conills, fent i desfent llurs noms de llum, fent trema i sorollant el regne que és el bosc, conills de llum, etc. Resucitamos las aves aladas, las bestias reptantes, y así fue. Pusimos en pie animales salvajes y vimos que estaba bien. No sé qué día era en el bosque. Era el primer día del reino. El primero en morir siempre es el ciervo. Si un ciervo cae sobre la hierba, si se precipitara desde sí mismo y cayera sobre la retama, es un estruendo de hermosura. Si cayese fulminado sobre la hierba, con el morro mojado aún, es un estruendo de hermosura. Cuando el ciervo huye, y eso es algo que todos más o menos sabemos, la ligereza pone delicias en su piel, da perfume a los senderos. Y en ese peligro, en la lejanía de la primera fuente, él ha cumplido ya todos los requisitos de la hermosura. Si no dais oído al cazador, si despistáis el aviso de las hojas, podréis escuchar un único estruendo, la belleza de este animal moribundo. Obviamente, todo ciervo es terrible, pero el ciervo no existe, no ha caído a mis pies, es un bicho, una falta ortográfica, el desconocimiento furtivo de un idioma. Resurrección de los topos. No habrá siembra estricnina en el monte, no caerá carburo de calcio en las hojas. Si el cazador atraviesa estos dominios, no podrá depositar sus cepos sobre la tierra rodenticida. Es alto el gran mal, pero más alto es el reino. Amorosamente tálpidas acaudalan el bosque las raíces. He excavado un agujero de rodillas. He formado un montículo generoso. Fármaco, corazón. En la noche abreviada he dado aliento a un animal. Es ciego, bellísimo. No entrará el gran mal en el reino. Gracias. Gracias, Unai. Escuchamos a Elena Medel. Solo dos poemas, son largos de todas formas. Árbol genealógico. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, exhiben su cadáver en los parques públicos, los niños se acercan para curiosear en su garganta de hojalata, se celebran festines con moscas y gusanos. Me cae mal porque me hizo sonreír a mí, que soy tan triste. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye y a las puertas de vuestras casas llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales, chocan contra vuestras paredes, sus embastes y sus uñas agujerean vuestras ventanas hasta que sangran nuestras aortas clavadas en la tierra, igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior, rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro, sacan sus dedos negros de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo entre las manos porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho. Fresco y dulce como el de un animal, chupad mi corazón para que al morir sepan que hemos estado juntos.
Soy una de ellas porque mi corazón será abono, porque mi sangre, que es la suya, sube y baja por mi cadáver como por escaleras mecánicas, porque el fundamento de mi carácter, al descomponerse, se incorpora a una especie salvaje que ladra y que hiere y que te lleva a su terreno, que ignora las afrentas, que jamás se extinguirá. Y el último poema es el que cierra Chatterton, que es el libro más reciente, que tenía 5 años, o sea que tampoco lo es tanto. A Virginia, madre de 2 hijos, compañera de primaria de la autora. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio alejado del centro al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma ni a la materia nuclear, donde la vida, Bang, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras, lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis 3 asientos frente a mí en la parte trasera del transporte público. El niño a la derecha, en el centro la niña, la madre, a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa, gastado igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, los maldice a la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, ¿lo recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora, Bang, ahora, escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces, te sirven los consejos del cucheo, tú tan rubia e inocente. Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz caídos, años luz quebrados en la comisura de los labios. Cerrad los ojos y pedís un deseo frente a mí, en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto he pensado en nosotras, en ti que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas donde la gente que nunca te habló, en tus canas donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ámbar, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular. Oh Virginia, oh rubia e inocente, yo he pensado en nosotras. Bang, yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero. Te estoy hablando del fracaso. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y escuchamos para terminar ya a Sergio Espinosa. Leeré una selección de poemas de Hacia la mudez, hemos hablado hoy de él. Y empiezo con el último. Nosotros, Aurora, nos hemos dado fin y solo, Aurora, conoceremos el comienzo, la pregunta. Aurora, 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 la sentencia. ¿Quién es lo que nos une? Nos es desconocido. Mi comienzo fue contigo. Y quizás, Aurora, eso sea lo único que nos separa. Giro, esta sequía has sido tú. Un hombre de negro muerde las esquinas de una ciudad que se pudre desde los cimientos. Escupimos con una simultaneidad paranormal. Nace de nuestra saliva el río que lleva de vuelta a nuestras gargantas. Giro, los semáforos desvelan por enésima vez mi silueta esculpida en el humo de las voces. Mapas cartográficos para anclarse en mi pecho, puerto de palomas y de lápices, este puente, este giro,
esta sequía has sido tú. Ese es el poema que abre el libro, que hace el juego que decíamos antes de las voces que se reflejan. No estar sano no te hace un monstruo, ignorar el daño te hace un monstruo, no construir el cuerpo entre pruebas y perder el equilibrio, enorme bestia, no cuentes los días. ¿Quién te enseñó a dormir? Pregunto, ¿sabes? Dormir, este ensayo interminable, no es el salto presupuesto a tu hambre, a lo priápico de tu sangrienta máscara, el presupuesto, daño, te enseñó a ignorar el equilibrio, a dormir entre tu máscara interminable y este monstruo priápico. ¿Quién te hace bestia? Lo pregunto. Pruebas a perder los días, no sabes de tu hambre sangrienta, un monstruo te hace no dormir. No cuentes el cuerpo, no el salto, no estar sano es construir un ensayo enorme. Así comienza la repetición, así comenzamos la caída. Más allá habrá una luz, desconfío, y tú también deberías de la palabra desconfiar. No hacerlo aquí sería una sentencia. Trabajar, deberías trabajar la caída. Hacerlo así, más allá sería la palabra. También desconfiar, desconfío de la repetición. No comenzamos una sentencia. Comienza tú aquí y así habrá una luz. Este es un poema que voy a leer que escribí con David Leo. Y dice así: corriendo a toda prisa hacia su infierno, siempre en estos, todos los cuerpos, en sus frentes, ceniza del idioma y nada, imagen que hipnotiza más que el fuego, esculpimos un verbo ya apagado, nuestra conversación entre las llamas, dialogando con las interferencias, pero remanecer no es amanecer de nuevo, todo previsto de pronto para amanecerse y nada, así buscar en capitales, barrios bajos, calientes, como un lenguaje aún recién nacido, más abajo, más adentro, donde el pensamiento para sacrificar los apellidos en la fogata de las pertenencias, algo inhabitable, un infierno infestado de callados, con boca y sin palabra, y ser el primer hombre vivo y solo, de pie ante las cenizas del desorden, algo inevitable, como enamorarse 100 veces de la misma imagen. Tus ojos son del otro si la miras. Cuando apartas la mano del fuego, no eres tú quien se aparta del fuego. Ese es el poema que decíamos antes en la charla, que era el único, el que voy a leer ahora, un poco más romántico y menos traumático, ¿no? Pero que sigue haciendo el mismo juego de las dos voces. Contigo huelo la sal, contigo vislumbro qué, contigo huelo la sal y oigo a los niños y su júbilo raro que no se apaga, y entonces querría encender todas las farolas con mi pecho. Contigo tomar aire podría preceder al canto. Contigo no hay mesura. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Bajo qué cielo he regalado camas? Habré imantado fieras, pero a veces te quieres morir, a veces yo me debo al hombre y tú a mi palabra. Dominarás sin duda la zozobra. Contigo me debo al hombre, al aire. La noche se apaga de un par de farolas e imantado a los niños. Puedo olvidarme de la sal. Contigo querría tomar mi palabra y dominar. Contigo
no hay mesura, y la zozobra necesita menos razones bajo el cielo. Tú te quieres encender de día, y entonces yo, con mi pecho, vislumbro qué, cómo, por qué contigo oigo y contigo huelo, de qué camas podría preceder la sal, que contigo, júbilo raro, todas las fieras habrás regalado por cuántas a cuántas demás. Su canto tiene horas para terminarse, y a veces vuelo a morir, pero a veces contigo no. Y el último, para cerrar, si es que lo encuentro. A ver. Perdón. Sí. Esta no es. Perdón. Es que creo que estaba aquí. Disculpa. Sí, aquí. Tus visitas son estos mililitros, la limpieza y el sabor, azufre, hablo, digo mi tartamudez, son estas paredes, conoces estas paredes, te pregunto, ¿conoces mejor el camino o el volcán? ¿Quién ha inspeccionado tus entrañas? Elige fresa, menta o frutas del chamán, mi tartamudez es este lienzo. Aquí, junto al color negro, he visto el futuro en tus estómagos. Voy a dibujar un mapa, llevar el nombre de la extremidad más frágil de tu cuerpo, vertebrará mi garganta y aguantaré al aire al fin. Estas paredes tendrán el color del despertar. Diré la palabra, te pregunto, ¿conoces mejor el silencio o la mudez? Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Lo que vamos a hacer ahora, tal vez, voy a poner la pausa un momentito aquí para reordenar la cámara y después vamos a terminar, si queréis, por un último momento de conversación. Sé que algunos de vosotros teníais algunas preguntas que no pudisteis hacer durante la mañana. Si queréis las podéis hacer ahora o cualquier otra cosa. Y luego habremos terminado. Yo voy a preguntar una cosita. Dicen primero y después. Sí, la mía era con respecto a la conversación que teníamos antes respecto a lo de la generación. No voy a insistir en lo generacional, no soy para nada un partidario de casi las cosas en lo de generacional, pero sí quería preguntar si vosotros sentís que lo generacional hoy incluso se puede ver de un punto de vista más transnacional, porque a veces nos encasillamos, está la lengua, obviamente, que ¿no? reúne una generación, generalmente en un país, pero si no podéis pensar más en términos de generación de gente que está haciendo cosas similares a las que hacéis vosotros, pero quizás en otras lenguas, en otros países. Entonces, me parece que por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Si vosotros lo sentís así o... Sí, totalmente. Yo creo que la cuestión que hablábamos antes era la de eso, resignificar el concepto de generación y lo que significaba antes, ¿no? Que no era un mundo tan globalizado y por tanto las generaciones tenían un lugar localizado en cada sitio, en cada país, ¿no? Y era una forma, como decíamos, de agrupar y de, ¿no? Todo, la función, ¿no? Original de generaciones en ese sentido. Pero hoy en día, con la globalización, con internet, con todo lo que hemos comentado antes, yo creo que tienes razón en lo que, ¿no? Que tiene más sentido quizás trazar mapas, quizás con personas que están lejos, que no están, ¿no? Que tienen diferentes edades. Esto habría que estudiarlo, ¿no? Habría que intentar deconstruir lo que ya tenemos concebido y que hemos heredado como que es una generación, que creo que es donde, ¿no? Tenemos fricciones todos, es como si no encajo, no veo. Y un poco ir por donde tú apuntas, ¿no? Pero hay que hacer un estudio mucho más profundo. También, por poner un pequeño ejemplo maravilloso para mí, creo que aquí todos los conocemos, lo de transnacional me interesa mucho, creo que también con el inglés y las incluso autotraducciones que muchos hacemos o nos hacemos o entre colegas nos hacemos para poder conversar con poetas de otros sitios. Hay una relación ahora mismo que me encanta, que es la que existe entre Rumanía y España. Sí.
allí hay dos poetas y traductores y editores, Vlad Poyoga y Catalina Stanislav. Lo conocimos la semana pasada, hace 2 semanas. Estuvimos tomando algo. Ah, sí. Ostras, qué bueno. Pues por ejemplo ellos creo que, bueno, todo empezó como de una manera, fui a la ciudad a la que viven y estuve en un festival que se celebraba allí, estaban en el instituto ellos, cuando yo les conocí, bueno, es que son muy jóvenes, pero estaban en el instituto y al año siguiente, cuando ya estaban en la universidad, bueno, ya hacían una revista y lo que hicieron fue hacer una antología de poetas españoles jóvenes allí. Por ejemplo, Arturo, Elena y yo hemos estado en el festival que ellos hacen, que es uno de los mejores. Es el mejor festival en el que yo he estado. Es brutal, súper humilde, pero grandioso al mismo tiempo. Nos tratan súper bien y invitan a gente de todas partes. El nivel es alucinante. Brutal. De verdad que es el mejor. Se llama Zona Nova. Miradlo por internet y buscad los nombres de los autores que van, porque yo en el año en el que estuve no había un solo poeta que no fuera buenísimo. O sea, yo era como la peor y el resto es como que no hay nadie malo. O sea, no va a leer nadie que no sea brillante. Pues, o sea, yo os recomiendo. Es tremendo y se crea una comunidad genial y al mismo tiempo sirve también para mostrar lo que ellos están haciendo allí, que es un país, y en especial la zona de Transilvania, donde bueno, hay gente muy joven, con muchas ganas, que se sienten un poco en el culo del mundo a veces, pero que a través de la literatura están haciendo cosas súper chulas, ¿no? Y tienen una revista y demás. Y luego, aparte, ellos también han estado leyendo en Barcelona, que de hecho tú los has conocido, sí. ¿No? O sea que bueno, que como que de repente pasan pequeñas cosas así, que por un pequeño vínculo entre alguien que se conoce y dice, ostras, me gusta lo que estáis haciendo allí, vamos a intentar hacerlo aquí, o vamos a intentar entrar en comunicación, y realmente es lo que tú dices, ¿no? De repente pasa la magia, ¿no? Y un país del que en España apenas tenemos traducciones de... Hay 3, Diana y... Diana Cartarescu, Leticia también. Sí. Chita. András Rotaru Sí, hace... Vale. Digo, hace años contemporáneo. salió en Basarai un libro de András Rotaru que era poemas sobre Frida Kahlo, creo que era. Un poco. Pero eso, ¿no? De repente hay como un vacío gigantesco. Pasaría lo mismo con Francia, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿qué traducciones de poetas contemporáneos franceses tenéis? O aquí, ¿cuántas tenéis de poetas españoles contemporáneos traducidos al francés, ¿no? Hay un vacío ahí que a lo mejor se puede empezar a llenar gracias al trabajo de gente joven. Viajas a Rumanía y de repente te das cuenta de que hay un montón de cosas que nos hemos perdido porque estamos todavía leyendo a sus clásicos casi, o a gente que publicaba hace 100 años, ¿no? Y gracias a estas pues, personas jóvenes o nuevas generaciones se puede empezar a construir pues una literatura que ni siquiera leíamos, y esto es muy guay. Claro, y por ejemplo en cuanto a texto, es verdad que hay como ciertas intenciones que se van repitiendo, hay como casi pasadizos, que por ejemplo en el caso de las autoras, muchas de ellas están también trabajando por una parte una poética que tiene que ver con su propia genealogía de escritura, pero también una poética en la que están trabajando mucho sobre el cuerpo, el vínculo entre cuerpo e identidad, etcétera, que es algo que también está ocurriendo en la poesía en castellano. Hay muchos autores que vienen también de un trabajo muy bestia, con una escritura quizá más preciosista, más llena de imágenes, que tiene que ver también con prosistas a lo mejor como Cartarescu, que Cartarescu también, de hecho, en sus inicios era poeta. O sea que es verdad que al margen además de esos encuentros, hay también como puntos de conexión más vinculados a los propios poemas. ¿Y otra pregunta? Sí, yo quería preguntarle a Unai sobre la evolución del catalán, de pronto que si es algo nuevo o es algo que estás trabajando o fue solo un golpe de inspiración. No sé, había como una... Sí, bueno... Me gustaría escribir en algún momento más, pero esta vez ha sido una cosa que, no sé,
pero conviven en un mismo libro, digamos. Sí, esto está en el mismo libro. Es que yo tenía la palabra cuní, y entonces, claro, tenía Es que... conejo en sí. catalán. Tenía que... no sé, tenía que seguir en catalán. Y nada, salió así, no, sí, bueno, te miro porque si Soy me la lo publicas... No, si tú me dejas sale yo la lo traducción en pie incluyo. de página, en una nota al pie, ¿no? Uy, ya hablaremos de eso. Pero es ese fragmento solamente. Sí, no pienso, o sea, salió así, si luego sale otra cosa, pues, pero no. De hecho, el poema podía continuar, pero al final puse etcétera. Bueno, hay conejos dando vueltas a un árbol y ya está. ¿Hay más preguntas? Y ya que estamos en Francia, ¿mantenéis contacto con poetas jóvenes franceses? Un poco, pero con dos. Yo he intentado conocer, o sea, yo sé, por ejemplo, he leído a Laura Vázquez, pero no conozco más. Ni editoriales, lo he intentado, pero no. Tengo la sensación como que hay un abismo entre como lo más evidente, por así decirlo, ¿no? Los clásicos y lo actual. No sé hasta qué punto es fácil conseguirlo o no. Sí. También, aparte de que no hay muchas editoriales que publiquen autores jóvenes, hay poquitas, también pasa que no sé qué celo tienen los poetas franceses que tampoco suben sus poemas a internet. Por eso solo conocemos la poesía porno de este hombre y los videopoemas de Laura Vázquez. O sea, cuando estás fuera y buscas, solo puedes encontrar muy poquitas cosas, ¿no? También está Lisiane Racotosson, que acaba de publicar ahora ha publicado ahora su segundo libro, que vive en París, pero también está como muy metida muy escondida, ¿no? O sea, es como que igual que quizá en España tenemos como muchas revistas online o la explosión del mundo blog fue muy fuerte hace casi ya 10 años, pero hubo mucho movimiento ahí. Aquí ha costado mucho más encontrar, no sé, si tenéis recomendaciones, bienvenidas serán. Pero igual con narradores franceses jóvenes. Ahora hay más, pero hace 5 años costaba mucho encontrar a alguien de mediados, finales de los 80. Ahora hay algún nombre más, pero... Por volver una última vez a lo que evocaba Cristian antes de la transnacionalidad, ¿hasta qué punto, porque esto es una pregunta de las que os quería hacer esta mañana, pero bueno, la hemos eliminado por falta de tiempo, pero ¿hasta qué punto sigue teniendo sentido hablar de una poesía nacional o de una literatura nacional? ¿Es algo que ya ha dejado de tener sentido? ¿Os inscribís en cierta medida en un esquema de este tipo o no en absoluto? Que yo creo que en un momento en el que muchas de nuestras referencias son traducciones, por ejemplo, o son autores de otras tradiciones radicalmente distintas, aunque sea nuestra propia lengua, no tiene mucho sentido. Tengo esa sensación. Un comentario negativo que recibí por parte de un editor español hace tiempo sobre lo que yo hacía era que se notaba demasiado que no leía muchos autores españoles. Y yo pensé, ¿por qué eso es? O sea, quiero decir, al final si leo lo mismo que está leyendo todo el mundo y solo nos leemos entre nosotros, acabaremos escribiendo todo lo mismo. Creo que la riqueza de voces que, por ejemplo, hoy se ha podido ver o que se puede ver en muchos referentes que han ido saliendo a lo largo del día es precisamente que cada uno tiene además su... Pues María con Portugal, no sé, o sea, muchos... También, o tú, por ejemplo, conoces mucho a autores latinoamericanos contemporáneos. Quiero decir que creo que además muchas veces se ha tomado como algo malo que
hubiera tanta referencia o tanta influencia de literaturas de fuera en la literatura de dentro, ¿no? Cuando me parece que eso es un error, porque cuanto más haya, más cosas extrañas saldrán, más cosas que no hemos visto nunca saldrán, ¿no? O por ejemplo, yo que sé, un ejemplo muy claro, Juan Andrés García Román con toda la tradición alemana, ¿no? O sea, es alguien que juega con ventaja porque él es traductor de alemán y por lo tanto conoce todo lo que se está haciendo en Alemania y por lo tanto tiene influencias que no tendría de otro modo, ¿no? Y su poesía sería completamente distinta y de hecho sus primeros libros con los últimos es radicalmente distinto, ¿no? O sea, ejemplos como estos, o incluso Fruela, ¿no? Con sus traducciones también, ¿no? Creo que es un buen momento. Yo suscribo lo que dice Luna, o sea, totalmente, como traductor creo que esto es tal cual, pero también me gusta, no sé si va por ahí lo que preguntabas, tener una lectura comprensiva sobre lo que ocurre, ¿no? Alrededor. Es decir, no tanto el concepto de nacionalidad y nación, sino, ¿no? Tus coetáneos son los mismos que están produciendo. Esas lecturas son obviamente muy importantes porque cuando tú vas a proponer algo tienes que ver, ¿no? Hasta qué punto se ha propuesto, no se ha propuesto, qué es lo que estás, a fin de cuentas, produciendo. Pero tanto como llamarlo, ¿no? Literatura nacional y tener esa... Quizás ahí es donde está un poco esa contra, ¿no? Que dice Luna, con la que estoy de acuerdo. Sí. Y bueno, yo estoy también de acuerdo en todo esto de lo que hemos hablado de, bueno, internet y el mundo de la edición con el tipo de traducciones que se hacen ahora, que abarcan muchísimas más zonas, hace que no podamos pensar en los mismos términos que hace décadas, y obviamente tampoco me encaja la idea de literatura nacional, pero sin embargo yo particularmente a la hora de trabajar, de escribir, sí que me interesa una relación que es muy idiomática, castellano, o sea, que da una importancia al castellano de una manera como muy íntima, y sí que siento la necesidad de relacionarme con una manera como, entre muchísimas comillas, muy pura o muy... bueno, no me quiero extender, pero digamos que rescatando lo que comentaba antes de comer acerca de la posibilidad de comunicarse o de decir, para mí, dentro de esta imposibilidad, uno de mis intentos es, bueno, o quiero que lo sea, porque no sé hasta qué punto ni siquiera he comenzado a hacerlo, pero me interesa ver cómo las cuestiones como morfológicas del castellano te pueden permitir acercarte de una manera más íntima o sea, decir la realidad de una manera más íntima. Esto, bueno, como esto suena un poco abstracto, voy a poner un ejemplo y así lo cierro. Por ejemplo, pienso a veces en la palabra hechizo, ¿no? Hechizo, cuando decimos un hechizo, pensamos en, ¿no? el hechizo, ¿no? El sustantivo hechizo. Pero claro, en realidad, si cambiamos el género de la palabra hechiza, de repente nos encontramos con que hechizo como sustantivo procede de algo que tiene la calidad de lo que está hecho, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener una relación muy cercana y casi dejando todo lo que no sea poesía en español fuera, para poder tener una relación de intimidad especial con la lengua que me permita a lo mejor, no sé, algo. Sé que esto que estoy diciendo no es muy claro, pero... Y sin embargo no estoy diciendo que para nada que solo me interese la poesía española, pero sí que para trabajar
creo que necesito. Cuando yo llevo mucho tiempo que no estoy leyendo en castellano, que no estoy leyendo ciertas cosas en castellano, me da la sensación que estoy como alejándome de alguna cosa, que no sé exactamente lo que es. Y ya está, perdonad, que siempre tiro millas. ¿Alguna pregunta más? ¿Cristian? Sí, una más con respecto a aprovecho que tengo también editores y editoras para preguntar con respecto a esto, ¿no? Porque nosotros hablábamos, ¿no?, a veces ahí en los cafés de la importancia que tienen hoy las redes sociales, ¿no?, en la producción de la figura del autor, ¿no? Y a mí me llegó a pasar que presenté mi manuscrito en una editorial que una de las razones del rechazo era que no tenía redes sociales, no tenía, o sea, con lo cual no podía, digamos, tener un elemento ahí como para poder vender en parte la obra, ¿no? Porque era una tarea que le ahorras a la editorial, o sea, la tarea de autopromoción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis tan importante el tener redes sociales y el que el autor esté muy presente en el circuito ¿no?, de social internet, o consideráis que no es tan...? A mí me parece que los de la editorial serán unos vagos, porque quiero decir, yo creo que tu trabajo como autor tiene que ser escribir el mejor libro posible. Y ya, pues, la editorial es la que se tiene que encargar de venderlo. Si tú no quieres estar en redes sociales, no tienes por qué estar en redes. La editorial es la que tiene que hacer el trabajo de difusión, de promoción, hablar con los medios, ponerlo en sus propias redes, etc. Pero a mí es que me parece que se nos está yendo un poco... Estoy ya, o sea, de momento digo, voy a coger el echarme otra vez, pero creo que se nos está yendo un poco de las manos. O sea, yo tengo autores y autoras en la editorial que tienen una presencia escasísima en redes y que, sin embargo, pues sí que tienen unas ventas más que aceptables. O sea, ahora a finales de agosto salió el segundo poemario de Claudia González Caparrós, que miró como quien asiste a un deshielo. Claudia tiene un perfil bajísimo en redes, tiene perfiles en todas las redes, pero no los usa, de hecho no está con su nombre, en algunos no está ni con su cara, o sea que no sabe qué es ella, los utiliza para cuestiones personales, o sea, retuitea de repente cosas de su libro, pero como lo tiene privado nadie lo ve. Ha agotado edición y me llegan comentarios de libreros entusiasmadísimos. Pues que ya lo único que tiene que hacer es escribir el mejor libro posible. Ya está. Y es el editor o la editora quien tiene que vender el libro. Lo que pasa es que, claro, a ver, ¿qué es lo que te interesa? Quiero decir, si al editor le interesan los libros, pues le preocuparán los libros. Si le interesan otras cosas, pues te preguntará por los seguidores que tiene. No lo sé. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces es que está haciendo mal su trabajo, ¿no? Si no va a hacer su trabajo como editor y pretende que lo compense las redes sociales por sí mismas, ¿no? O sea que... Además que las redes sociales no venden libros, quiero decir, tú puedes seguir a alguien, puedes darle un like, etcétera, eso es gratis, y ahora pum, me tengo que dar likes y me quedo sola. Pero ir a una librería a comprar un libro es otra cosa muy distinta. Ya implica una inversión, implica un esfuerzo, no tiene nada que ver. O sea, yo tengo, pues yo que sé, autores que tienen muchísimos seguidores que he publicado y que pues no tienen a lo mejor unas ventas que digas, pues tiene X seguidores y la mitad han comprado el libro, ni siquiera. O sea, eso es una lotería, y sobre todo es que yo creo que se nos está yendo un poco la cabeza. Quienes escriben tienen que escribir y los editores pues son los que tienen que ocuparse de promocionar los libros y de venderlos. O sea, yo no soy editor, pero quédate contento de que te hubieran dicho eso, porque es como, mira, prefiero realmente que no traten mi libro como este es mero producto de venta, ¿no?, para ganar dinero, sino para que alguien cuide mi libro y mi obra y lo que voy a hacer, ¿no? Por tanto, yo preferiría claramente una respuesta así, decir, pues perfecto, ¿sabes? Me lo ahorras. Me los imagino ahí como abriendo perfiles falsos de Es que Lorca, claro, Miguel Hernández, rollo en plan, No. para que tengan muchos seguidores. Vamos a publicar a clásicos y les vamos a abrir perfiles falsos de ¿Cuántos Instagram. followers tiene Miguel Hernández?
A mí es verdad que cuando a veces me escriben y directamente me preguntan ¿cuántos followers tengo que tener para publicar? Y me da mucha tristeza, porque es que en realidad se nos está yendo la... Dime, yo. Yo, claro, tu follower debe ser Si yo yo que no soy la soy tu editora. follower, mal. Sí. Quería comentar una cosa a raíz del tema de las redes sociales. Antes comentábamos que por un lado es una ventaja, ¿no? Porque nos abre la puerta a ciertas cosas, a conocer cosas que quizás no conoceríamos de otro modo, pero por otra parte es una reflexión, no sé qué opináis al respecto. A veces me pregunto si el interés que tiene la gente que da like, por ejemplo, ¿es un interés real o es un interés superficial? Porque es un poco ficción también, ¿no? No sé si por el número de likes podemos saber pues eso, el número de ventas que se pueden hacer. Creo que es quizás un punto de vista, quizás un arma de doble filo las redes sociales en cuanto al mundo editorial, no sé qué. En fin, es una reflexión aquí que lanzo. ¿Qué te cuesta dar like? No. Pues que yo, quiero decir, voy en el metro y hago 15 likes y a lo mejor ni pego. En plan, mira la foto, pum. Y es como, uy, por Dios, que he dado like a esto, pum, la quito. Quiero decir que no... que es algo que no te supone esfuerzo. Entonces, claro, o sea, medir de qué forma, ¿no? De todas formas, además, yo creo que las redes al final no dejan de ser una manera de difusión en la que solamente se cambian el dispositivo, o sea, el dispositivo no es el papel, es la pantalla. Ya está. O sea, no están teniendo ningún tipo de influencia en la propia escritura, en el proceso en el que se origina el texto, ¿no? Que para mí sería lo más interesante. Entonces, al final, yo de verdad que creo que se nos está yendo la cabeza, o sea, que estamos dándole una importancia tremenda a algo que dentro de 10 años será otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a escribir y a publicar, que era la poesía ha vuelto a la moda, o sea, ha vuelto a estar de moda, gracias a la poesía escénica, a la perfopoesía, al slam. O sea, eso era lo que se decía hace 15 años, más o menos. 5 años después era... ¿Qué? Los blogs. Claro, 5 años después eran los blogs. 5 años más tarde los festivales. Ahora son las redes sociales. Dentro de 5 años será otra cosa. Quiero decir, como que es algo cíclico que va cambiando un poco... No lo sé, yo creo que está muy bien para conocer... A mí me sirve muchísimo internet. Más que las redes no. Pero las revistas digitales y los blogs sí me siguen sirviendo. O sea, sí me sirven para descubrir nuevas voces por gusto lector o incluso como editora. Pero yo creo que las redes no, o sea, me permiten pues contar lo que publico en la editorial, estar atenta también a otras cosas, etcétera. Pero es que creo que de verdad que es algo, dentro de 5 o 10 años será otra cosa. Estoy hablando demasiado, paradme. ¿Nadie más? Pues si no hay más preguntas, vamos a agradecerles una vez más a nuestros 4 poetas por estar aquí, así que muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.